Son papas de sushi. Es de calamar con chile. Por la cara que pone la señorita, creo que esto es bastante picante. Una hamburguesa, pero en lugar de pan, arroz. Papas de langosta. Aquí tienen su propia farmacia, su propio apartado de farmacia. Hermanazos y hermanazos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en un 7 típico mexicano, así de toda la vida. Y el día de hoy analizaremos qué productos hay en un 7-Eleven de México, pero también lo estaremos comparando nada más y nada menos que con Tailandia. Y es que los 7-Eleven de Tailandia son absurda e impactantemente muy diferentes a los de México. Así que bueno, empecemos con esta comparativa. Esto queda muy mexicano porque estamos celebrando Día de Muertos. Miren, básicamente así es un 7-Eleven en México, con un montón de chocolates. Y un montón de chocolates también sin azúcar, con azúcar, blancos, amargos. Pero ¿cómo lo es en Tailandia? Vamos para allá. Como aquí les gusta mucho lo verde, tenemos unos Kit Kats, pero estos son, hasta tienen letras japonesas, no sé si ya vieron, tienen letras japonesas ahí doradas. O sea, se ve elegantón este chocolate. Y este es de té verde. Les digo, estos huevitos son los que quiero probar. Estos huevitos de Kinder tienen como que una cosa adentro, como si tuviera un Ferrero Rocher adentro, muy loco. Y mira, este sí en particular, este es también igual de Kinder y se llama Kinder Tronky. Es un tronquito, este me lo va a llevar, este sí me lo lleva. También hay otro que es de Nutella, que es como una galleta de Nutella, y ese sí lo probé y estaba bueno. Digo, literalmente es como si le pusieras a una galleta María Nutella y sabe perro. Este es 100% asiático, hasta tiene las letras jurásicas asiáticas y es, ahí se puede ver la imagen, es como si fuera un fósil de dinosaurio, pero hecho chocolate con arroz. Miren, te venden sus corazoncitos de chocolate. Hasta el empaque tiene forma de corazón, qué loquísimo. Estos ya empiezan a hacer chocolates acá más producidos, estos ya cuestan 140 baht, $4 aprox. Y estos ya son chocolates como que de clase fresona de asiática. Como pueden darse cuenta, allá hay un montón de chocolates de que con matcha y con un montón de cosas más asiáticas, y acá con y sin azúcar y evidentemente con sellos. Y lo que les decía, vean, aquí tenemos chocolates oscuros, chocolates de cookies and cream, y todos estos son de Hershey's. Ahora seguimos con algo bien interesante. Y aquí empezamos en la parte de gomitas. Gomitas de mango que se sienten muy ricas, o sea, las siento y se sienten buenísimas. Esto creo que es bastante picante, ¿eh? Por la cara que pone la señorita, creo que este es bastante picante. Y este creo que es bastante ácido, ¿no? Ah, no te pases de rosca. Venden chicles de Red Bull. No te pases de rosca. De un gatito. Ay, son patitas de gato, no inventes. Son las patitas del gato hechas gomitas. Ellos tendrán sus patitas ahí bien kawaii. Nosotros tenemos nuestros panditas enchilados. Toma eso. Toma eso, Tailandia. Y claro que sí, como somos mexicanos, nuestras gomitas son con chile. Eso está bien cool. La mayoría de las gomitas que se venden son de chile. Estas son de marca del propio Seven, pero sí, son con chile. Y ahora seguíamos con el apartado de cuidado personal y belleza. Y es que me sorprendió que abarcaba como un cuarto de toda el 7-Eleven. Que el hilo dental, que esta cosa que no sé para qué es, pero se ve bien pro. Hasta te venden palillos para tus dientes. A la madre, y hasta para matar ratas. Qué loco, venden todo aquí. También para pues lavar la ropa. Y aparte algo bien interesante de todo esto es que tienen pantallas con publicidad todo el tiempo, ¿sabes? Y ahí salen los chicos guapos de BTS anunciando algún producto y está constantemente hablando a alguien. Entonces no te sientes solo, no te sientes como que aburrido. Siempre hay alguien hablando en la pantalla. Y pues acá evidentemente no tenemos ningún tipo de publicidad de BTS o de K-pop. Lo único así como anuncios son estas cosas de mezcla perfectamente, o te dan aquí una promoción ahí bien chida como esa allá.
No, mira, por ejemplo, aquí sí tenemos que el jabón Roma eficaz y cosas para los trastes. Sí tenemos cosas buenas acá en México para el cuidado personal y de limpieza. Y aquí tenemos desodorantes y un montón de cosas, pero no a la dimensión que ellos lo tienen. Tenemos carbón, tenemos velitas de San Judas de la Virgen. Esto no lo tienen en Tailandia, velas, fíjate que eso sí no lo tienen, en eso sí ganamos. Pero pues sí, limpiadores. Y esta es la parte de la papelería. Aquí sí te venden de todo, de que lápices, plumas, plumones, tijeras, cúters. Ah, no solamente calculadorcitas, calculadorzotas. Una más grandecita, ¿no? Todas las cosas como que quiroprácticas, ¿no? Que si te lastimó un lumbar, que si te lastimó una piernita. Y entonces esto es como que parte del Seven, ¿no? Está interesante. Pero aquí tienen su propia farmacia, su propio apartado de farmacia. Todo este cubículo que están viendo es su farmacia. Que tiene farmacia incluida, no una sección, una farmacia incluida. Esto sí me voló por completo la cabeza. Tenían su propia farmacia con sus propios empleados. Entonces literal ya no necesitas una farmacia en Tailandia, necesitas un mendigo 7-Eleven. Hasta que si estás aburrido y quieres un juego, bueno, aquí hay juegos de todo tipo, ¿no? De todo lo que se te ocurra, aquí hay juegos. Hay incluso como una imitación de Game Boy aquí funcional. Y esta es la parte de frutas deshidratadas, ¿no? De que si quieres una papaya deshidratada. ¡Qué loco!, ¿no? Vean, es una papaya deshidratada. Tamarindo gigante deshidratado. ¿Se acuerdan de esta fruta olorosa? De fresa, de plátano y coco. Y no manchen, una variedad impresionante de todo. No manchen, ¿ya vieron qué es esto? ¡Oh! Son chicharrones, es crispy pork, son chicharrones pero asiáticos. Y ahora sí llegamos a una parte que a mucha gente le gusta. Es lo de las papitas. Esta papa es de calamar con chile. Y hasta te pone una imagen como de calamar. Calamar con chile, sabritas de calamar con chile. Estas son como unas papas sabritas o sprinkles como de un pad thai, ¿no? Como que de noodles, como que de fideos. Es la imagen. Digo, no lo tiene la traducción en inglés, pero sí, ¿no? Es como eso. Tienen sus papitas de camarón. Claro que sí. Ah, no, de langosta. Papas de langosta. No me lo puedo creer. Se ve bueno, ¿eh? ¿Me las llevaría o no me las llevaría? Ah, no me hasta la publicidad está agarrando la papa con unos palillos chinos. Este sí está bien curioso para que vean. Es 2 en 1, literalmente así se llama 2 en 1, porque un lado es de pollo frito y el otro es de la salsa, como que barbecue. Entonces es como si estuvieras comiendo alitas con salsa, pero te las dan 2 en 1. Entonces comes una papa de pollo y una papa de salsa y es como si estuvieras comiendo pollo con salsa. ¡Lol! Son papas de sushi. Papas de sushi. ¿Se comerán con palillo también? Tengo que llevarme unas papas, tengo que probarme unas papas, pero no sé cuáles voy a probar. Que vean la cantidad de papas diferentes que hay, es que es impresionante. Esta no sé realmente de qué es, pero es como una combinación de todos estos imágenes que están aquí. Son papas, no sé, no tiene traducción, pero ajá, están curiosas. Estas son como de brocheta de pollo. Estas no entiendo, estas no tienen traducción en español, digo en inglés. Entonces estas quién sabe qué sean, pero sí son como que de brocheta de pollo. Estas para que veas sí son de camarón, pero estas son hasta crujientes. Estas ya no son langostas, estas ya es camarón, pero crujiente, camarón crujiente. La neta sí, estas no entiendo ni idea de qué sea, pero sí ve que hay como otra brocheta como de cerdo tal vez. Como si la comida callejera le hicieran papas, creo, porque por la imagen es lo que yo sospecho. Sí, eso llevarlo a otro nivel. Esto es igual calamar, pero creo, o sea, es sabor calamar, pero tiene forma de un calamar. O sea, las papas tienen forma de calamar. No creo que sea el calamar aquí. Y estas sí, también son de camarón, pero creo que les gusta mucho el camarón porque vean el tamaño de estas papas. Y miren, aquí tienen papas como que en formas de cono. Qué loco, ¿no? Te venden sepias horneadas. Literalmente como si fueran papas. Dirán que es una sepia. Es esto que están viendo ahorita en pantalla, para que se den una idea. No lo puedo creer, o sea, lo hornean y ya te lo venden como si fueran papitas. Y por ejemplo, acá en México estas son las típicas papas que uno encuentra, ¿no? De que los Doritos Nacho, los Doritos... Uy, el Flaming Hot. El Flaming Hot es súper aquí aclamado. Tanto en Doritos, tanto en fritos de allá abajo, en sabritas. Y si no inventen, ¿saben cuánta variedad de Doritos tenemos? Un montón de Doritos.
Y sí, sin duda en México lo que más predomina las frituras son las de queso y las que tienen chile. Y sí, precisamente como les decía, un montón de cosas de Flaming Hot, vean. Flaming Hot, Flaming Hot, Flaming Hot, Flaming Hot. Y claro, todo para hacerte un sushi. Y kilos de arroz, claro que sí, no podía faltar. Bien, este tamaño, a la madre. Échate un arrocito, carnal. Me parece que son 5 kilos de arroz. Aquí también te dan arroz. O sea, toda esta sección de puros arroces. Y ven la cantidad de arroces diferentes que hay. Y aquí nos está diciendo el anuncio que aquí hay cereales. Entonces miren, aquí hay puro cereal. Aquí es como en México, ¿no? Tienen los cornflakes, los Fruit Loops. Y este nuevo, bueno, este no es nuevo, pero aquí sí lo tienen, que se llama Stars. Y literalmente es un oso y es cereal en forma de estrella. Ese no está en México. Y fíjense que su parte de galletas no es tan extensa como uno lo pensaría. Literal, su única parte de galletas es esto de aquí. No hay más galletas, como que no comen tanta galleta. Me he dado cuenta que en la cultura asiática no se come tanta galleta como si podría ser en México. En México se come demasiada galleta. Lo que sí predomina en México son las variedades de galletas, desde integrales, que de saludable no tienen nada, hasta galletas cubiertas o rellenas. La neta, lo que son las galletas y pastelitos, yo creo que es lo que más se consume en México. Y no, bueno, ni hablar de la diferencia de, vean cuántos productos de Oreo, o sea, solamente estamos hablando de puro Oreo. Vean, de vainilla, de chocolate oscuro, de doble chocolate, de chocolate con cereza, de pie de limón. En México, casi todos los productos o casi todos los chocolates hay su variación sin azúcar. Y acá no, acá no existe algo de que sin calorías, sin azúcar. Aquí les vale reverenda ñonga porque ellos no tienen problemas de obesidad como si las tenemos en México. Aquí están todos sus caguamones. O sea, vean, aparte vean el tamaño. Aparte están súper baratas. Esos son como 70 pesos mexicanos, 80 pesos mexicanos, $4, que son 3 cervezas enormes. Esta y la de Leo son como las típicas de aquí de Tailandia. En México, las caguamas son las cervezas más grandes y son de más de 1 litro. Acá se consume mucha cerveza, mucho más que en Asia. Y bueno, ni hablar de la diferencia tan amplia que tenemos de cervezas. Ahí sí nos la pelation, porque tenemos un montón de diferentes cervezas. Estas son artesanales, por ejemplo, y muchos diferentes tipos de tamaños. Y ni hablar de el cosaquito. Ese es ya un emblema de México. Pasamos a un apartado muy fuerte en México, los refrescos. Y es que la cantidad de diferentes sodas de sabor a cola que tenemos es impresionante. Y acá también manejamos muchos sabores de refresco y también muchos sabores de agua. O sea, como que necesitamos que el agua sepa algo. Por otro lado, en Tailandia hay muy pocos refrescos y son los más comerciales. Pero vean cómo se ven sus nombres, qué loco, ¿no? O sea, son tan imponentes los noodles para ellos que todo este anaquel es de noodles. Desde aquí hasta acá es de noodles. Si nosotros estábamos obsesionados con la Maruchan, imagínense estos vatos. Y es que te los venden hasta noodles con puerco, noodles con queso, noodles con calamar, miren ahí se le ven los tentáculos, noodles con tocino. No, bueno, hay de todo tipo de noodles hay aquí. Y vean nuestro apartado de noodles o de fideos, es solamente esto, una amplia diferencia. Y eso está bien interesante, aquí sí se ve mucho el consumo del café bien fuerte que tenemos en México. En Tailandia fíjense que no está tanto en su cultura el tomar café, ahí sí, no. Y es que los Sevens tienen su propio café del Seven recién hecho del día y sus dispensadores con ya café instantáneo de diferentes sabores. Eso es una delicia de aquí de México que a mí me fascina, y eso con el pan dulce que venden. Uy. Es interesante que el café no se consume mucho en Tailandia, más bien las cosas frías y refrescantes y muchísimo, pero muchísimo té helado tailandés. Y ahora estamos aproximándonos a una sección que a mí me interesa mucho, que es la parte de congelados. ¿Y por qué? Bueno, de refrigeradores, porque aquí también te venden comida, pero comida, no solamente un sándwich, no solamente un hot dog, sino que venden más cosas. Mira, vamos a ver. Primeramente aquí tenemos la parte de leches, me parece que todo esto es leche, y también he visto que no toman tanta leche, De hecho casi no toman más como
como, sí, como yogur bebible. No son tan lecheros, o sea, sí toman leche, pero no toman tanta leche. Y me parece que esto es un Yakult. Para los amantes de Yakult, vean este perro Yakultzote, o sea, compárenlo con mi mano. Creo que sí es Yakult, estoy casi seguro, tiene el mismo color. Pero este es el natural y tienen este de fresa. Ah, y de la fruta esta olorosa. ¡Qué loco! Ahora sí nos estamos aproximando a la parte más interesante o a la que yo tenía más ganas de enseñarles. Aquí tenemos pues todo lo tipo de verduras que te puedas imaginar, ¿no? Allá arriba hay para hacer ensalada, tu manzana empaquetada, melón, aquí el melón sí es caro, 47 bahts, gajos de pomelo, son literalmente los gajos de mandarina. Y por ejemplo, aquí llegamos a una parte en la que todos mis compas con los que he salido para el Songkran, el Año Nuevo y tal, siempre venimos en la madrugada, porque es 24 horas por cierto, son los sándwiches. Estos sándwiches son una maldita locura y estaba bien emocionado de querérselos enseñar. Son marca del Seven, pero son una locura. ¿Por qué? Porque aquí te los calientan, entonces te queda como que un sándwich caliente. De hecho, vamos ahorita a llevarnos algo de esto para desayunar. Pero miren, este es de jamón con espinaca. Y hay también de crema, hay de chili. ¡A la madre! Hay de salchicha con queso. Este es el que siempre llevamos, que es jamón con queso, es buenazo. Este es jamón con triple queso. Y también tienen hasta dulces. Este es de mermelada de fresa con blueberry. Está loquísimo. No. Esto que estamos viendo aquí es la parte de los postres. Justamente abajo de los sándwiches están los postres. Pero de todo tipo, ¿eh? Vean, hasta te venden este pastelito y es un soft cake, o sea, son suavecitos. Estos como patitos de gelatina. Hasta esta locura. Un croissant de chocolate. O pues si eres de gustos más dulcezones, literalmente un pastel entero, una rebanada de pastel entero, ahí con todo y su cereza. Y acá hay más cosas de comida. Hamburguesa de pollo. Este se ve muy bueno. Este es de puerco. De puerco de camarón. Una hamburguesa de camarón por 30 bahts. Son como dumplings. Sí, creo que son dumplings. Estas, por ejemplo, están rellenas de queso. Miren, vean, así como la imagen. O sea, te comes la salchicha y salen ahí tiritas de queso. Una hamburguesa, pero en lugar de pan, arroz. Uy, eso está súper bien. Aquí ya te venden esto ya preparado por 40 bahts, $1. No inventes, hay mucha comida muy buena por $1. Macarrones con pollo, tu pescadito con tu arroz. Todo esto que están viendo es $1, o tal vez un poquito más, un poquito menos. Miren, hasta tu espagueti. No manches, es que aquí puedes hacerte una cena durísima. Arroz con puerquito. Este sí parece un plato súper completo. Pulpo. Te venden pulpo en el Seven para que te lo vayas comiendo. Oh, Dios mío, se me está tocando mucho todo. Este también se ve buenísimo, pero buenísimo. Pulpo cocido con arroz. Miren, y esta parte se las quería enseñar. En esta parte, en donde están esas pantallas y todo, aquí es como una mini fuente de sodas. De hecho, ahí en la pantalla de ahí arriba se puede ver el menú. ¿Ya vieron? Allá arriba a la izquierda se puede ver el menú de todo lo que puedes pedir, lo que cuesta. Y este apartado de aquí es básicamente lo único que tienes como para comer, para llevar. O sea, ¿vieron los estantes enormes que teníamos en Tailandia? Bueno, es solamente esto y los hot dogs que venden por ahí. Entonces es una diferencia bien amplia. Aquí la neta para llevar casi no hay nada. Una ensalada de pasta con atún. Bueno, hemos salido y como pueden ver las diferencias sí son bastante grandes. No es que uno sea mejor y uno sea peor. Y antes de terminar vamos a probar lo que compramos en el 7-Eleven de Tailandia. Miren, esto que se ve rico, ¿no? Eso se ve como algo dulce, se ve como un pastelito. Pero adivinen qué es. Son frijoles rojos. Es un pan relleno de frijoles rojos. De frijoles normales y de frijoles verdes. Miren, nos vamos a llevar esto. Este es el que nos vamos a llevar como postre. Es un sándwich de Pandan Custard with Young Coconut Sandwich. ¿Cómo ven? Miren, ahí ya me lo está calentando esa chica. ¿Ya vieron? Y vean, el sándwich te lo doran. O sea, como que te lo ponen a la plancha el sándwich y lo demás te lo meten al microondas. Miren, ahí ya va a poner el plastiquito. Con sus pincitas lo va a sacar de ahí. Y miren, aquí este otro carnal está preparándole comida a este señor. Y sí, ahí te lo preparan. Un smoothie, te puedes preparar un smoothie. Ahí está arriba. Mira, por ejemplo, ahorita ya se llevó un celular porque les hacen llamados y llevan las cosas a los domicilios como si fuera un restaurante, literal. O sea, les piden algo de allá arriba y se los llevan. Tienen repartidores. Thank you.
Y ya tenemos nuestro desayuno. Literalmente ya tenemos nuestro desayuno entero aquí. Pero ¿cómo ven? ¿Qué les parece que tienen sus propios repartidores? O sea, si a alguien se le ocurre pedir algo del Oxxo, puede llamarles y evidentemente te cobran los repartidores, pero les llamas y te traen tu pedido, va un repartidor, se sienta y te lo lleva. Eso es algo totalmente alucinante. No me puedo creer que haya repartidores de 7-Eleven como si fuera esto, no sé, una pizzería. Pero bueno, aquí está el unboxing, nuestras papas de camarón, nuestro sándwich, que ahorita se los voy a enseñar porque está todo caliente, nuestro otro sándwich dulce y nuestra comida de ahí. Y mira, te lo dan en estos papelitos. Pues miren, vamos a hacer una prueba aquí rápida de el sándwichito de aquí. En ese es el sándwich, está hirviendo, pero es de jamón con queso danés y espinaca. ¡Ay, perrito! Es la primera vez que pruebo este. ¡A la madre! ¡Dios, qué bueno está! Miren, así quedó mi comidita. Es pollito con arroz. Yo lo que voy a hacer es lo voy a pasar todo acá. ¡Ulala! Todo esto que les enseñé por $3. Ok, ha llegado el momento de probar las papas de camarón. El olor es impresionante. Ahí están las papas de camarón. Huele a camarón y me da miedo. Una papa normal. Huele fuertísimo a camarón, pero vayamos a ello. A ver, no sabe tan mal, pero ahora sí que digas, qué bien sabe, tampoco. Están bien, es un sabor raro, un sabor muy diferente. Y bueno, ya para despedirnos, lo vamos a despedir con nuestro sándwich de coco, esa vaina. Que véanlo, es como que verde, tiene un relleno verde, así que vamos a darle. Está interesante. A ver, sí es dulce, de hecho sabe muy bien, porque no sabe tan dulce. Pero sí tiene el relleno ahí verdecito. Pero bueno, en fin, vamos a dejar esto aquí. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. La verdad, a mí, para mí que soy extranjero, me impresionó mucho el 7 y espero que ustedes también. Así que muchas gracias por haber visto. Comenten cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Y nos vemos en la siguiente. Pásenla muy pero muy bien. Un abrazo y un besote. Hasta luego, hermanazas y hermanazos.